Okay, du zeichnest auf. Ja, genau. Auf deinem Computer. Sehr gut. Ja, genau. Aber die letzte Mal, das Problem war, dass ich konnte das nicht entscheiden. Also das hat irgendwie automatisch auf dem Cloud aufgezeichnet. Ah, okay, gut. Dann, aber jetzt hat es geklappt, ja? Ja, jetzt schon. Okay, wunderbar. Dann gehe ich wieder auf den deutschen Kanal. Der erste Zuschauer sind auch schon da und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen. Wir sind noch in den technischen Proben, aber fangen pünktlich in 5 Minuten an. Wird das jetzt schon aufgenommen? Von Lucia auf die spanische Version, ja. Ah, okay. Das ist dann sozusagen das ist für die Outtakes.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Buenas Teilnehmerinnen, tardes, apreciadas damas einen y schönen, caballeros, queridas participantes. Kleinen Moment, ich habe ein Problem mit der Simultanübersetzung. Ja. Un momentico que tengo aquí un problema, pero bueno, ya vamos a seguir. Christian, ich soll in diesen deutschen, aber ich hör die Simultanübersetzung, das irritiert mich. Ist das, müsste ich inaktiv wahrscheinlich gehen. Hören Sie mich jetzt? Nein? Du musst Ich in höre den Sie. deutschen Kanal zurückgehen. Eigentlich dürftest du die Simultanübersetzung nicht hören. Höre ich aber, weil ich bin im deutschen Kanal und höre die Simultanübersetzung. Gut. Hay un poquito de problemas con la parte de la técnica. Sí. El problema es que escucho la traducción y si intento hablar en alemán me confundo bastante. Bueno, igual voy a empezar ahora. Nochmals, genau, Bueno, voy a empezar nuevamente. schönen Nuevamente les deseo una buena tarde, una buena noche a todos, dependiendo en qué parte. Mein Name ist Patrick Eser, ich bin DAAD-Lektor an der mi Universidad nombre es de Patrick Buenos Eser, Aires, yo estoy beim en la DAAD Universidad de ein Buenos Team, Aires, del gemeinsam mit DAAD meinem Kollegen en Christian Argentina, Ernst, junto con mi colega Christian Ernst. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy tenemos el quinto evento, un evento sobre la recepción y la memoria del proceso Eichmann en perspectiva transnacional. Herr Ernst, soll ich mal auf Mute Original Audio? Aber das habe ich an sich nicht gemacht. Sie hören mich? Ich starte das Dolmetschen einmal neu. Ja. Mhm. Okay. So, und jetzt? Jetzt bin ich im deutschen Kanal und höre die Übersetzung. Ich werde jetzt auf Spanisch. Hören Sie mich jetzt, Herr Eser? Ich bin jetzt auf dem spanischen Kanal. Estoy en el canal de español. Ahora está bien. Hören Sie mich weiterhin? Weiterhin. Oh. Soll ich mal auf Mute Original Audio? Soll ich mal? Soll ich es mal probieren? Ja, probieren Sie es mal, lieber Herr Eser. Ja, genau. Genau. Schalten Sie mal auf Stumm und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hören Sie mich, Herr Eser? Ah, super. Muy bien. Ja, listo. Ya, el señor Axel ya lo tiene listo, así que él no tiene ningún problema con la tecnología. Muy bien. Bueno, entonces comenzamos. Voy a comenzar de nuevo y darles a todos la más cordial bienvenida al quinto evento sobre la serie de la recepción y memoria proceso Eichmann en perspectiva transnacional. Yo soy Patrick Eser, lector de DAAD en la Universidad de Buenos Aires, y junto con mi colega Christian Ernst, que es lector de DAAD en Sao Paulo, en la Universidad de Sao Paulo, quiero darles la más cordial bienvenida. El quinto evento de esta serie, después de la conferencia de inicio de Ulrich Winter, establecimos la referencia entre las esferas de lo histórico, jurídico, estético y mediático, y en los últimos 3 eventos teníamos ponencias sobre diferentes procesos nacionales y de procesos de recepción en Argentina, Alemania, y la semana pasada
con la ponencia de Hannah Jablonka. Tuvimos también la perspectiva desde Israel y también abordamos la importancia del juicio Eichmann o proceso Eichmann que tuvo en términos generales para la memoria de la Shoah. Y hoy, en el evento de hoy, vamos a hablar sobre los hilos de la historia mediática y jurídica, que pues al principio es meramente abstracto y hoy concretamente vamos a mirarlo frente al juicio de Nuremberg y tematizarlo también con base en el juicio de Eichmann. Pasamos entonces a la perspectiva historia mediática y antes de ponente de hoy, Axel Fischer, quisiera muy brevemente decir algo sobre la posibilidad de participar para ustedes como participantes de este seminario. Por supuesto que todos están cordialmente invitados a participar y eso lo pueden hacer a través del chat, pero también sobre la función de preguntas y respuestas. Estos planteamientos, cuestiones, inquietudes, lo pueden hacer sin duda alguna también durante la ponencia del señor Axel Fischer. En términos generales, también es posible para que si alguien realmente quiere hacer su pregunta muy personalmente, entonces después de escribir su pregunta en el chat, ponga una P con mayúscula para que ustedes puedan formular ustedes mismos de manera oral la pregunta, pero por favor no pasarse de los 2 minutos para que también los demás tengan oportunidad de participar. Muy bien, entonces, sí, no, primero de antemano un comentario. Hoy tenemos traducción simultánea. Yo pienso que ya no hay problemas técnicos, que todos lo están escuchando bien. Esto es posible porque a través del apoyo y la cooperación con el Instituto de Paz Colombo Alemán, CAPAZ, con sede en Bogotá, es posible tener hoy en día la traducción simultánea. Muchísimas gracias nuevamente al Instituto CAPAZ por el hecho de posibilitarnos hoy en día la traducción simultánea. Muy bien, entonces vamos a referirnos a Axel Fischer. Él estudió literatura moderna y medios de comunicación, así como etnología en la Universidad Philips de Marburgo. Trabajó en gestión cultural, publicidad y relaciones públicas. Es asistente científico en varios proyectos de investigación en las universidades de Marburgo y Wuppertal, así como en el Centro de Investigación y Documentación de Crímenes de Guerra, ICWC, en la Universidad Philips de Marburgo. Desde 2018, el señor Fischer es asistente científico en los museos de la ciudad de Nuremberg, Memorial Nuremberg Trials. Es una institución del Museo de la ciudad de Nuremberg. Allí es el encargado del juicio contra principales criminales de guerra y al respecto vamos a escuchar ya varias cosas y también encargado del archivo y del aspecto mediático. El señor Fischer ha investigado frente a los aspectos estéticos también de todos los juicios y de todos. También enfocó diferentes perspectivas frente a la parte mediática desde el punto de vista de los juicios de Nuremberg. Bueno, entonces ya llegamos al tema del día de hoy, que es el título del día de hoy, que se llama Eichmann y otros criminales de guerra en juicio, aspecto de una historia mediática y jurídica. Axel, tú tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Esto significa que voy a iniciar de una vez la presentación de PowerPoint. Por favor, ¿puede liberar la pantalla? Ya debería estar liberada. Muy bien.
Por favor, si se ve, dígame que sí. Ah, listo, perfecto, listo. Patrick, muchísimas gracias por la introducción. El plan para los siguientes 40-45 minutos es desarrollar una historia paralela, una historia paralela de la parte jurídica, medias, derecho internacional y la historia de cine y televisión. Esto lo voy a hacer un tema tras otro, es decir, que primero que todo voy a dar una visión panorámica, lo que es el desarrollo de la historia del derecho internacional, y luego de lo que tenemos, deducimos la presión de justificación, que es dotar y acompañar la historia del derecho internacional desde el punto de vista mediático. Y para justificar todo ello también ante un gran público y justificar su juridicidad. Con el ejemplo de Nuremberg, que tiene muchas similitudes, por ejemplo, con el juicio de Jerusalén, y pues esto es lo que voy a abordar. Estos juicios. ¿No quiere cambiar? Ya, ahora sí. La historia del derecho internacional tuvo un desarrollo muy rápido, sobre todo en el tiempo entre 1850 y 1950. Esta evolución o desarrollo pues se aceleró muchísimo más después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos que esta historia se desglosa en dos. Primero, el desarrollo de lo que hoy en día lo llamamos el derecho internacional humanitario, y también en lo que se desarrolló en el derecho internacional penal. Se da cuenta, nos damos cuenta que las técnicas modernas de armas cada vez traen más horror con ello, tanto a nivel individual como también a las masas, tanto en los soldados como en la población civil. Y esto lo muestran entonces tres tratados entre 1863 y 1898, que es el Lieber Code, el Código Lieber de 1863, fue encargado por Abraham Lincoln, se desarrolló por un jurista alemán de apellido Lieber, que por primera vez él codifica lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer en la guerra. Y uno de los aspectos más importantes, y miraron entonces el derecho penal internacional, es que el margen indispensable, por un lado, de pues llevar guerras, pero por otro lado, y eso lo vemos claramente en el Código Lieber, que por un lado se tienen medidas muy amplias. Por ejemplo, lo vemos en la guerra de Estados Unidos de Norteamérica contra los Estados Confederados. Esto está legitimado, la guerra como tal, pero por supuesto prevé espacios de protección para la población civil. Todo esto se pone la vemos en la Convención de 1899 de Hagen, primero de Ginebra y luego de Hagen en 1899, y allí se pone en detalle cómo se lleva la guerra frente o de cara al enemigo muerto, a los heridos, y también de cara a cómo se pueden entonces proceder en caso de los heridos para poderlos, por ejemplo, salvar, etcétera, cuáles son los espacios de protección. El background de la Convención de Hagen es la Conferencia de Paz en Den Haag, y también aquí se demuestra algo muy clásico, y es la necesidad de que determinados actores estatales tienen que prever estos espacios
libres de guerra, es decir, proteger intereses concretos, y esto significa la Convención de Guerra Terrestre de Hague, significa que Nicolás II, el zar de Rusia, en ese entonces estaba bajo gran presión de Japón, y ahí él temía problemas territoriales que por supuesto tenían que ver con guerra, y de hecho se dio la guerra, y por ejemplo ahí es cuando él vio que había la necesidad de actuar. Se aplicó este ordenamiento de la Convención de Guerra Terrestre de Haga en dos procesos después de la Primera Guerra Mundial, primero en Istambul y luego en Leipzig. En Leipzig, en la década de los 20, eran crímenes típicos alemanes. En cambio, en el otro era, por ejemplo, asesinato, hundimiento de barcos y como matanza de los pasajeros, explotaciones, abusos sexuales, etcétera, muy parecido también como en Francia, pero para nosotros el proceso de Istambul es muy importante porque en ese marco los mayores responsables fueron condenados frente al genocidio cometido frente a los armenios. Las entidades turcas en aquel entonces no podían, no tenían presentes los acusados. ¿Por qué? Porque estos acusados pudieron huir, entre otras, con la ayuda de Alemania. Pero luego también después de la Segunda Guerra Mundial se hizo referencia a estos crímenes, y con el desarrollo del tipo de delito de genocidio, pues por supuesto se hizo referencia también de este crimen cometido en el proceso o enjuiciado en el proceso de Istambul, y luego se hace después. Luego se tiene el tratado Bryant-Kellogg, donde tenemos diferentes países europeos donde se condenan los medios de agresión, de guerra, y se quiere propender por un mundo más pacífico. El genocidio contra los armenios fue tanto para Raphael Lemkin como para Lauterbach, para esas dos personas fue muy importante para considerar cómo en el caso de Lauterbach, que tenía el concepto de crímenes, que va a desarrollar el concepto de crímenes contra lesa humanidad, cómo tener acceso de un Estado, cómo limitar el acceso del Estado frente a un individuo, cómo penalizarlo, y Lemkin aborda las posibilidades de que este derecho penal internacional, cómo se puede proteger un individuo frente a la intervención de un Estado o de una mayoría, donde no son las características del individuo el que generan la violencia, sino sus características pertenecientes a un grupo. Entonces, Lemkin desarrolla sus ideas en 1933, las comienza, y él mismo se vio muy afectado por el Holocausto, y por supuesto pues el Holocausto le dio a él más energía todavía para fomentar sus esfuerzos para que este hecho delictivo de genocidio se considerara como un crimen central en el derecho internacional, derecho penal internacional. La penalización de crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se fundó la United Nations War Crimes Commission, inicia su labor en 1943, cuando empieza a sistematizar los hechos delictivos, de recopilar pruebas y conjuntamente de tener conceptos que fueron elaborados por este gremio tan amplio, en el cual también la Unión Soviética colaboró con todos los que estaban en contra de Hitler. Este United Nations War Crimes Commission tenía una subcomisión para el Lejano Oriente que trabajaba análogamente en el
en la batalla que se daban en la parte del Pacífico para, por supuesto, generar aquí o elaborar los crímenes contra la guerra. La Declaración de Moscú, que fue aprobada entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, es otro hito muy importante porque esta declaración establece la arquitectura y la jerarquía de condena o de penalización para Europa después de terminada la Segunda Guerra Mundial para todos estos crímenes. Y este sistema es el nivel más alto que entonces termina con el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg. Y este fue el nivel jerárquico más alto. Y luego tenemos las cartas de Nuremberg y Tokio, es decir, los contratos estatales que son la base jurídica para el Tribunal Militar Internacional y también para todos los crímenes cometidos en la parte del Lejano Oriente. Y finalmente tenemos una última ley que es muy importante para el juicio de Eichmann y es la base jurídica de este proceso, y es la ley para penalizar los colaboradores nacionalsocialistas y los nacionalsocialistas. Sobre esta ley la voy a abordar más a continuación. Esto es una dirección muy importante de esa ley y esto fue que la mayoría de grupos metas que fueron afectados, es decir, enjuiciar a todos aquellos colaboradores judíos también, y de los cuales, por supuesto, a todos los que participaban en este holocausto en contra de la persecución y en contra de los judíos. Esta visión panorámica del desarrollo del derecho penal internacional demuestra, y por lo menos espero que lo haya demostrado, un aspecto muy importante de su historia, y es lo nuevo, la innovación. Lo nuevo y el progreso en cuanto a la creación jurídica y frente a la aceptancia del derecho era problemático. Es decir, la creación jurídica exige una legitimación constante. Quiero abordar de lo que pasó en Nuremberg, en el derecho penal internacional y en el juicio Eichmann, y qué era nuevo en estos conceptos y en estos dos escenarios, y cuál era la necesidad de justificar estas innovaciones. Con el derecho penal internacional tenemos, como en la Carta de Nuremberg y de Tokio, pero también en el reglamento de la base de la Corte Penal Internacional en La Haya, el Tratado de Roma o el Estatuto de Roma, tenemos que ver aquí con crímenes que genera una jurisdicción de un tribunal internacional, y segundo, que genera una competencia para estos crímenes que posiblemente no hayan sido crímenes en el momento que fueron cometidos, pero que posiblemente fueron crímenes en aquel entonces que no eran objeto del derecho penal internacional en el sentido del derecho internacional consuetudinario. Esto comienza con los crímenes de agresión, como se llama hoy en día, o crímenes contra la paz, como se llamaron o fueron formulados en Nuremberg y Tokio. Aquí se trata de llevar a cabo una guerra ilegal, una guerra que fue aplicada en última instancia simplemente para no ir el camino de la diplomacia, sino simplemente utilizar y aplicar los medios de la guerra para tener
otras prebendas o metas geopolíticas y de otra índole. Aquí en Nuremberg, de manera especial se enfocaron en la ruptura de tratados donde, por ejemplo, se había estipulado la no agresión. Crímenes de guerra, por supuesto, que son un crimen central del derecho penal internacional, pero ya estaba cubierto por la Convención de Guerra Terrestre de Haag. Pero, en cambio, totalmente contrario, teníamos la situación con el tercer complejo, que es crímenes de lesa humanidad, y lo utilicé junto con genocidio, porque en los juicios de Nuremberg, los genocidios que fueron perpetrados por Alemania y sus aliados se encuentran bajo este concepto, por lo menos la gran mayoría, bajo el punto de acusación, crímenes de lesa humanidad, fueron tratados de tal manera, y ven una especialidad que cuando se tratan de crímenes de lesa humanidad es la competencia de un cuerpo jurídico internacional que primero que todo tiene que ver con agresiones frente a las propias víctimas de sus propios grupos, es decir, aquellas agresiones que se cometieron contra los propios alemanes, es decir, la propia población alemana, por lo menos a partir del el 1 de septiembre de 1939, se quieren penalizar, y segundo, se tiene también la competencia de este tribunal frente a crímenes que no están en un nexo directo con actuaciones bélicas, como por ejemplo cometidas por una administración civil, por ejemplo los crímenes del general Gouvernements en Polonia. Aquí, por ejemplo, todos ustedes saben, aquí se obligaron a seres a cometer a trabajos forzados o trabajos forzosos. Y muchos de ellos fueron igualmente asesinados. En el juicio de Eichmann se basa en la mayor parte, se apoya uno en el constructo de los crímenes centrales del derecho penal internacional, tal y como fueron definidos en el juicio de Nuremberg, o como fueron definidos para el juicio de Nuremberg, pero se limitan primero frente a crímenes que fueron perpetrados frente a la población judía. El jurista habla aquí con la formulación de la ley sui generis, es decir, una ley que no se puede comparar ni deducir de otras leyes. Aquí hay una presión de justificación muy, muy grande que existe y que se hace o que se genera a través de esta ley. Y en el segundo se ve aquí crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y participación en una organización criminal. En este caso sería Eichmann y la organización SS. Esto se refiere todo al ejemplo de Nuremberg. Aquí ya hay una justificación o una determinada justificación, pero el problema en 1900 de esta ley que fue promulgada en 1950 para la penalización de nacionalsocialistas y sus colaboradores es que es expressis verbis una ley proclamada por los tribunales israelíes. Primero, aceptar que tenga retroactividad, y segundo, acusar a personas que no tengan la nacionalidad israelí, porque Israel en ese entonces como Estado no existía todavía, de tal manera que tampoco israelíes contra israelíes, y además la posibilidad proclamó la posibilidad de que otros grupos víctimas, como por ejemplo los de Polonia o Sinti y Roma, también fueran incluidos.
Es decir, que con esta ley que se promulgó en 1950, desde el punto de vista de creación jurídica, desde la perspectiva jurídica dogmática, hay un gran problema, y si miramos la defensa del defensor de Adolf Eichmann, pues ahí precisamente vemos el punto débil, o el punto débil, que era la base de su defensa, cuando Eichmann tuvo que decir que la ley o todas las sentencias que hayan sido decididos por otros tribunales, que en general eran tribunales de Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, John Daniel, que a raíz de esta ley, en la década del 90 también fue llevado a Israel, fue enjuiciado. Es decir, que con base en esta decisión, pues fueron tomadas muchas decisiones regularmente por tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1961, de manera contemporánea, había otra presión de justificación, y en esta filmina lo he mostrado de manera resumida. En Nuremberg, aquí en Jerusalén, tenemos nuevas normas regulatorias o nuevas normas jurídicas, y no solamente nuevas normas jurídicas, sino también una expansión de la jurisdicción, una fuerte expansión de jurisdicción, y esto fue algo que, por ejemplo, juristas alemanes también lo vieron como un obstáculo tanto en los procesos de Nuremberg como también en los de Jerusalén. Pero, por supuesto, se puede descargar esta crítica porque existe un dictamen jurídico de los años 50 del siglo pasado, realizado por Hans Radebruch, que generó la forma Radbruch, y estaba en contra de la fijación en el positivismos que se tenía en aquel entonces en Alemania, pero sin embargo seguía siendo un gran problema debido a que las condiciones imperantes tanto en Nuremberg en aquel entonces como en Jerusalén también aumentaron esta problemática. Finalmente esto se dio de tal manera que tanto en Nuremberg como en Jerusalén, y tengo que decir que desde una perspectiva histórica del derecho penal internacional es un principio extraordinario, y desde mi punto de vista me parece un principio muy importante que fue introducido o se basaron en este principio, y es el principio del derecho mundial. Este principio del derecho universal parte del hecho de que hay crímenes que emanados por acciones estatales, y que estos crímenes no deben ser perseguidos por un jurado colectivo nacional, sino que existen los intereses legítimos de perseguir estos crímenes, por ejemplo, de otros países. Ustedes se dieron cuenta que a pesar de mi tesis, esta evolución o desarrollo rápido del derecho internacional requiere de legitimidad, y esta legitimidad tiene que producirse de una u otra manera, y las posibilidades de generar esa legitimidad es precisamente las imágenes a través de televisión y cine. Lo que hablé sobre el código Liber, que fue estructurado en 1863 y a contratación de Abraham Lincoln, aquí el derecho penal internacional, este código Liber fue aplicado con un comandante en Andersonville,
y era un señor que se llamaba Henry Wirtz, que había nacido en Suiza, y en esta cárcel en las que las condiciones eran terribles, donde muchos murieron, él era el que dirigía esta prisión y él fue condenado por este crimen, y lo ven aquí en esta fotografía que vemos donde él ante un tribunal militar fue condenado a muerte y fue condenado a la horca ahí en Washington. Bueno, está muy cerca del Capitolio, ese Capitolio que es un ícono. Entonces aquí tenemos prácticamente el primer caso de aplicación del derecho internacional penal moderno. Es decir, aquí, y esa fue la legitimación también para este proceso. Durante la Segunda Guerra Mundial, toda esta producción, toda esta documentación, por supuesto, se hace mucho más grande, y a partir de 1943 empiezan los soviéticos con mucho más documentación, y después de 1944, después de que los contingentes unidos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Canadá llegaron a después de llegar a aterrizar en Normandía, llegaron a terreno alemán. Existe entonces un programa frente a la documentación en cuanto a la documentación visual, fotográfica y también cinematográfica de crímenes de guerra. Aquí, por ejemplo, escogí uno que aquí vemos una parte del Tribunal Militar Americano, Judge Advocate General, que es la entidad máxima militar de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí todos los crímenes que se cometieron en el momento de que las tropas de los aliados llegaron a tierra alemana, y fueron crímenes perpetrados por la SS y en general por venganza, fueron documentados. Tenemos muchos masacres muy conocidos, por ejemplo, los primeros campos de concentración, por ejemplo, en Bélgica, que fueron liberados en 1944. Todos estos crímenes que encontraron las tropas fueron documentados, y documentados por dos razones. El primer razón era para tener pruebas para un programa de persecución de crímenes de guerra, pero también por otro lado para que ante la opinión pública se pudiese demostrar la gravedad de los crímenes, la sistemática de los crímenes, y para lograr una mayor aceptancia posible para la persecución de criminales de guerra. Lo que inicia al mismo momento es la documentación de los primeros juicios contra criminales de guerra. Aquí, por ejemplo, vemos a un grupo de operación que en 1943 en Charkov fueron acusados ante un tribunal soviético, y hay que decir que desde el punto de vista de enfoque jurídico dogmático fue un proceso relativamente simple, porque simplemente se trataba no simplemente, sino se trataba de asesinatos en masas, y pues por supuesto se abordaron todas las reglas y costumbres de la guerra, y aquí el proceso fue muy simple y se trató de legitimizar, y se abordó un proceso de Leipzig que iba en contra de criminales de guerra cuando hundieron un barco y todos sus pasajeros. Y aquí probablemente con este tribunal que tenía pues probablemente toda la potestad, aquí sentenciaron a los acusados
a 20 años de pena privativa de la libertad basado en estos primeros fundamentos del derecho penal internacional. Aquí tenemos un general que mandó a fusilar un grupo de 15 soldados norteamericanos, y aquí tenemos el juicio por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí vemos que fue todo filmado de manera muy profesional en cuanto a este juicio. Fue un juicio que fue después de la Segunda Guerra Mundial, y este juicio se realizó por parte de la US Army. En cuanto a la profesionalidad, se llega, por supuesto, a su auge en los juicios de Nuremberg, que ustedes ven acá. Aquí ven una fotografía de un salón de audiencia 600 del Tribunal de Jurados de Palacio de Justicia de Nuremberg. Lo que aquí se ve en la parte derecha, hay una cabina con vídeo donde se puede filmar, y ven además en la parte superior todas las luces, el tramado de luces. En la parte izquierda ven otra cabina con vídeo donde hay otra cámara que filma absolutamente todo. Fue integrado en este salón. Vieron que en la parte de atrás se rompió la pared para que hubiese también puestos para espectadores. Es decir, que aquí realmente también esto fue lo que retardó el juicio por 2 meses para incluir toda una tecnología mediática muy amplia. Ustedes ven aquí que también en mesa están los audífonos para la traducción simultánea, de tal manera que realmente se reestructuró totalmente esta sala. Aquí miramos otra vez la iluminación para poder filmar. En la parte trasera o posterior vemos la cabina de los intérpretes, es decir, de traducción simultánea, con el vidrio, y en la parte superior, que está de blanco, ahí vemos también como ventanas que eran todas para la filmación, para las cámaras de filmación y fotografías, etcétera. De tal manera que en estas cabinas, pues todavía tenían cámaras de 16 milímetros, de tal manera que tenían que estar detrás de vidrio para que el background de los ruidos no fuera tan grande. Aquí, por ejemplo, toda esta tecnología mediática, reportajes, etcétera, se quería extraer de la audiencia. ¿Para qué? Para que fuera posible la traducción simultánea, para que tuviera un mejor sonido. Es decir, apoyar así todo el proceso tecnológico, es decir, para que el juicio como tal no se viera afectado por este despliegue tecnológico. Aquí ven, por ejemplo, en la parte de atrás, un podio mezclado. Es decir, ustedes pueden ver que realmente se reestructuró y que se trató de que este juicio se pudiera hacer lo mejor posible. Todas las preparaciones, como yo les había dicho, retardó el proceso por lo menos por 2 meses. Aquí vemos una imagen de la parte de reestructuración que nos muestra lo difícil que fue y cuánto despliegue y trabajo se hizo para poder realmente acompañar estos juicios. Los resultados de todo este proyecto tan amplio fueron diferentes películas, y yo quiero aquí abordar los más importantes, porque además de eso hay un traslape histórico fílmico en cuanto a la campaña de los juicios de Eichmann. Aquí las películas de Nuremberg, aquí vemos por ejemplo un póster, un afiche.
Esto fue en la primera fase de la película que se utilizó este afiche. Aquí también tenemos una imagen de esta película. Esta película por primera vez se publicó en 1947 y desde la resume el juicio desde la perspectiva del acusador. Tiene material fílmico del proceso o del juicio mismo, pero también tiene material de prueba fílmico y que en este juicio de crímenes, de criminales de guerra, donde no solamente el juicio se dio como tal, sino que además de eso también se acompañó mediáticamente, fílmicamente, lo hicieron los Estados Unidos de Norteamérica, los hicieron los soviéticos, etc. Quise mostrarles de manera más amplia esta película que fue realizada por un director muy joven, Stuart Schulberg, y Pia Lawrence. Pia Lawrence, tenemos el productor y el director, y había hecho ya una biografía fílmica. Pia Lawrence era uno de los, se tiene como uno de los más importantes productores del New Deal, y él es el que genera la continuidad personal, es decir, que hace la transición hacia el juicio de Eichmann y luego New Orleans. Los dos trabajaron en 1930 y 1940 en toda la parte del escenario fílmico y finalmente se tienen como películas documentales, pero también de noticias, y tienen su lugar muy importante en la historia fílmica. Aquí vemos los dos responsables detrás del proyecto fílmico del proceso contra Eichmann en Jerusalén. El iniciador no fue Leo Hurwitz, el director que ven en la parte derecha, sino el que vemos a la izquierda, que se llama Milton Fruchtman. Milton Fruchtman, quien tuvo la idea, él había hecho ya un documental anteriormente frente al respecto del tema del Holocausto, y él tuvo la idea de que este proceso que se iba a hacer en Israel, que sin duda alguna se podría convertir en el trabajo fílmico de televisión más importante en cuestiones de Holocausto. Él primero tuvo fuertes problemas para imponer o implementar este proyecto a través del gobierno israelí, porque el gobierno israelí pues temía que a través de las cámaras esto se llevara como ver este juicio como un juicio pues de show para todo el mundo. Y por otro lado, era importante que la prensa lo apoyara a Israel mismo, o sea, que tuviera Israel a la prensa de su lado. Y entonces, debido a las guerras que tenía que llevar Israel para fundar el Estado de Israel como tal, y para que fuera aceptado en la comunidad de los estados, entonces Israel vio que ahí era muy importante apoyar a la prensa, o sea, que la prensa estuviera allí para poder informar sobre el proceso a través de la televisión, y a través de ello poder demostrar la legalidad de este juicio y también su precepto o basado en el precepto de Estado de Derecho. El hecho de que Leo Hurwitz, lo vemos en estas fotos, es que Leo Hurwitz
director de televisión que había trabajado desde la anonimidad, del anonimato. Leo Hurwitz estaba orientado hacia el comunismo y por ello él se encontraba en la lista negra. Todos los, o sea, como muchos artistas que se encontraban en esta lista, pero para poder trabajar, él quería permanecer en el anonimato y él en este proyecto vio la posibilidad de que sus capacidades artísticas en producción de televisión, poderlas implementar en una estrategia. Es decir, que desde 1945 él prácticamente fue un creador de la televisión live, de la televisión en vivo, que se conoce hoy en día, por ejemplo, de todos los eventos deportivos, etcétera. Y donde hay un director que toma decisiones ad hoc sobre la aplicación de todo este material fílmico y qué es lo que se va a emitir y proyectar en vivo. Por supuesto que este emprendimiento estaba predestinado, o este proyecto, para él demostrar sus talentos y sus actitudes al respecto. Bueno, antes de poder transmitir en vivo este proceso por televisión o este juicio, entonces hay que decir que había que preparar el escenario. ¿Por qué hablo de escenario? Porque de fuentes estadounidenses sabemos que el proceso, que la sala de juicio en Nuremberg también se le llamó escenario y con ello se quería acentuar que todo esto requería una preparación para poder transmitir todos estos procesos fílmicos a través de la televisión, etcétera. Bueno, para Eichmann se escogió un centro cultural que se llama Pride Ha'am, hoy conocido como Gerard Beha. Este fue un centro cultural que en 1969 se terminó y de un momento a otro, debido a las posibilidades que se tenían ahí, se convirtió en el escenario del juicio contra Eichmann. Y ustedes ven que las imágenes de los cambios de la sala en Nuremberg, o sea, de la sala de audiencia en Nuremberg, que aquí, por ejemplo, tiene mucha similitud con la estructura que se le dio a la sala de audiencia en Nuremberg. Aquí el problema de traducción, por ejemplo, en Jerusalén, era un problema muy importante que había que solucionarlo. Aquí vemos las cabinas de los intérpretes. Hay un link donde ustedes pueden ver la transmisión en televisión de este juicio y ven como en Nuremberg por supuesto, se necesitaba una traducción porque aquí el idioma oficial era hebreo en Jerusalén. De tal manera que todos los participantes juristas que eran alemanes, por ejemplo, podían hablar yiddish o que hablaban otro idioma y que no hablaban el hebreo, por ejemplo, era muy importante la traducción y por supuesto, la traducción también se debería hacer al inglés de todas maneras, precisamente para divulgar de una mayor manera todas esas transmisiones en televisión. Bueno, yo dije que la base jurídica fue uno de los problemas de legitimación. En Filmina vemos otro problema de legitimación que generó otro. Y aquí ven, por ejemplo, los tres jueces. Los tres jueces de este
juicio. ¿Quiénes son estos jueces? Estos jueces, contrario a lo que uno esperaría, no son miembros de un cuerpo colegiado, de un cuerpo jurado. El juicio se hizo ante el juzgado en primera instancia del distrito de Jerusalén. Aquí lo ven, Benjamin Yaleli, que está en la izquierda, no en la derecha. El tribunal de circuito. Y se tenía sus objeciones contra él porque él debió ser el director de este juicio, pero se tenía objeciones porque anteriormente en un juicio contra alguien que hubo un juicio donde no se sabía si alguien salvó o mató vidas de un judío, entonces él respondió de una manera como si fuera parte de del juicio, y por eso se emitió una ley como si estuviera pues cohibido, y a través de Moshe Landau, que era parte de un tribunal superior, entonces él fue el que prácticamente fue el director, y luego también otro de Tel Aviv. De tal manera que este cuerpo de jueces era muy raro, de tal manera que aquí también generó un problema de legitimación. Y, por supuesto, todas las condiciones dadas de este juicio a nivel internacional también se ponían en dudas, porque fue la institución secreta de Israel, que prácticamente se secuestró a Eichmann y se llevó a Israel. Entonces, con excepción de la guerra de las Malvinas y del atentado de la organización secreta sobre Rainbow Warrior en Nueva Zelanda, sin duda alguna, este caso de Eichmann fue realmente uno de los casos más emblemáticos que hubo también en ese contexto. Es decir, aquí se demuestra que había, por supuesto, una presión de justificación sobre este juicio, que no se atenuó a través del hecho de que aquí había un equipo de acusación y un tribunal que iba a judicializar a una persona que realmente hizo daños masivos. Bueno, aquí se tuvo entonces la posibilidad de la información y así también generar cierta transparencia, porque se documentó lo que estaba pasando en este juicio y demostrar que este juicio era un juicio legal según los estándares internacionales. Lo raro es el hecho, o lo sorprendente, es que había un acuerdo general en el sentido de que los jueces supieron de que había cámaras después de que ellos habían inspeccionado la sala de audiencia. Este reportaje e información de televisión se tiene sobre este juicio. Por ejemplo, aquí se instalaron 4 posiciones de cámaras o 4 cámaras en diferentes posiciones, 2 hacia la derecha, 2 hacia la izquierda, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, visto desde, como lo vemos, a la izquierda y a la derecha de la cabina donde está el acusado, y en la parte derecha habían otros donde estaba la entidad acusadora. Aquí son todas personas que manejan cámaras, que estaban en sala de control. Había un monitor
de supervisión, de tal manera que se veían las imágenes, de tal manera que desde ahí se le podía dar órdenes a las diferentes cámaras, por ejemplo, decir, póngalo esta imagen con zoom, esta imagen sin zoom, etcétera, etcétera. Es decir, se podía proceder con una operación típica cuando se transmite en vivo algo por televisión, y eso se realizó aquí desde esta sala de audiencias de Jerusalén. ¿Qué se hizo con esta señal de televisión? Hurwitz fue aquel que determinó de qué es lo que se iba a transmitir. Por ejemplo, qué cámara debía estar en qué posición y en qué momento debiera transmitir, etcétera. Aquí lo que se habla sobre aquí no hubo lo que se llama, digamos, radiodifusión. La señal de televisión que generó Hurwitz se podía ver en dos partes. Aquí en la sala de prensa, en la sala de audiencia y en un monasterio que se encontraba muy cerca de la sala de audiencia. La pantalla era relativamente grande y ahí, por ejemplo, había puestos para 500 a 600 personas. Y estas fueron las posibilidades que había para poderle hacer seguimiento en vivo a este juicio. Aquí vemos otra vez la imagen. En la parte posterior vemos el pequeño televisor que se encuentra en la sala de prensa, de tal manera que así teníamos la posibilidad de hacerle seguimiento en vivo a todo el juicio sin estar en la propia sala de audiencia. Este documental sobre el juicio Eichmann se realizó de la siguiente manera. El material fue grabado en videocassettes. Este videomaterial, debido a con base a un acuerdo, Capital Cities Broadcasting Corporation, para ellos trabajaba Milton Fruchtman. Con estas empresas de televisión se hizo el acuerdo para distribuir este material de video. Por lo tanto, este material de video fue llevado de Jerusalén a Nueva York y también a otros países a través de transporte aéreo y luego para ser preparado para programas de televisión. Pero hay que decir una cosa, la mayor proyección de este material se realizó en los Estados Unidos de Norteamérica, tan solo con algunos días de dilación frente a lo que sucedía en Jerusalén. Es decir, su emisión se realizó pocos días después de que todo empezara en Jerusalén. Yo diría que realmente esto aparece al ISO en los Estados Unidos de Norteamérica. Había también publicidad de tabaco, de lo que fuera, y fue presentado en los Estados Unidos como un programa comercial. Y el material que utilizaba esta empresa que compró después BBC, Milton Fruchtman quería evitar que estos videocassettes fueran utilizados varias veces. Y eso lo pudo evitar, y esa es la razón de por qué este proceso en Jerusalén se encuentra en toda su completud en los archivos de Jerusalén. Otra posibilidad de venta de este material fue el NDR, la radiodifusión de Alemania del Norte, Norddeutscher Rundfunk, donde realmente también se informó de manera muy intensa todo este proceso y este juicio,
pero sin publicidad. Es decir, en Israel mismo, excepto el público y la sala de audiencia, todas aquellas personas que querían hacerle seguimiento a este proceso dependían de estar o en esta sala de prensa o estar en el monasterio, que estaba muy cerca de la audiencia, pero por supuesto muy poca gente entró. Se le dio entrada. La transmisión por televisión y radio en Israel o en Jerusalén fue, por supuesto, muchísimo más, se utilizó muchísimo más en el propio Israel que esta transmisión o este material fílmico. El primer evento transmitido pseudo en vivo era transmitido para el número de personas de 3 dígitos, pero no se puede subestimar el efecto que tuvo toda esta transmisión y este material. Tratar de legitimizar este juicio dentro de Israel, me parece que a través, era importante para como uno mismo a nivel nacional convencerse de lo que estaba pasando y de lo que había pasado. Y cuando hablamos también de el público internacional, hablamos también especialmente del público estadounidense y alemán. En la historia de televisión alemán y estadounidense, esta serie frente al juicio de Eichmann tiene, por ejemplo, el mismo efecto como ha tenido la serie Holocausto en Alemania o, por ejemplo, la lista de Schindler en los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica realmente tenía millones y millones de público a los que llegaron a través de todos estos transmisiones y aportó muchísimo en cuanto al inventario cultural del Holocausto. En Alemania hay que decir que el efecto fue mucho menor que en los Estados Unidos de Norteamérica, pero sin embargo, pienso que aquí puedo terminar y aquí se tiene realmente una transmisión supremamente importante y además un fundus inmenso en imágenes, y como yo vengo de un museo, también desde el punto de vista didáctico o pedagógico se puede utilizar muy bien, no solamente para dilucidar la parte histórica con el Holocausto, sino también para visualizarlo y además de eso, para memorizar o despertar otra vez la memoria de este juicio material que se tiene sobre los principales criminales del Holocausto. Y si vimos entonces entre el juicio de Nuremberg y Jerusalén, Nuremberg también se trataba de personas que fueron realmente muy importantes en todo este Holocausto. Está Eichmann, está otra persona, había también un general SS, había viceministros, pero también aquí podemos detectar que ahí está el intento de hacer unas diferenciaciones absurdas en un idioma netamente burocrático, de tratar de generar una distancia entre ellos y de los que se acusaban.
Es decir, los acusados utilizaban un lenguaje tan burocrático como para generar esa distancia. Y para generar también como esa distancia frente a la imagen que se daba del perpetrador del Holocausto. Y por ejemplo, en Eichmann, aquí, en cuanto a Eichmann, aquí tengo unos de las partes más importantes de información. Por ejemplo, hay una película que se llama Especialista en Alciban, que ha conducido a muchas controversias, pero tengo que decir que con toda la razón ha demostrado esa enajenación de la persona Eichmann y de cómo Eichmann mismo se puso como un perpetrador burocrático. Bueno, hasta aquí entonces mis ponencia y podemos tener todavía tiempo para preguntas. Patrick, no sé si debo cerrar el PowerPoint. Sí, ya. Listo, ya la cerraron. Muy bien. Bueno, en caso de que haya una pregunta sobre el PowerPoint, pues se puede volver a mostrar. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por visión tan amplia y tan bonita en la historia mediática de este proceso, tanto en imágenes como en película y televisión. Es decir, que aquí se abordaron muchísimas facetas. Por un lado, la historia jurídica y su entrelazamiento con la historia mediática y todos los retos frente a los problemas de legitimidad a los que tenían que exponerse todos estos juicios. Y pues también uno se preguntaba, bueno, ¿qué función tenía todos estos medios de transmisión fílmica, de producir imágenes, etcétera? Este aspecto también se dilucidó y lo que me pareció muy interesante fue la cuestión de la materialidad de la producción de las imágenes, es decir, todo el despliegue que se tuvo que realizar y cómo se trató de implementar o ejecutar, o sea, implementar prácticamente como parecido a un teatro, de que todos los settings se vieran desde la sala de audiencia, como si fuera un teatro. Y es la pregunta que tenemos acá, y todos están llamados a que si quieren hacer sus preguntas, por favor, plantearlas en el chat. Bueno, aquí hay primero, como quería hacer transición a dos puntos que quería preguntarle. Tú hablaste mucho sobre todo el contexto en los que se generaron estas imágenes y también concretamente la implementación de de toda esa transmisión, también de lo que aún se tiene. Ahí tenemos, por ejemplo, esa imagen de Eichmann en el vidrio o detrás del vidrio. Jablonka también habló al respecto. Aquí tenemos estas imágenes donde nos demuestran a Eichmann dentro de este cuadrado de el vidrio, y se convirtió esta imagen en un ícono del proceso. Es decir, esa imagen se asocia con este juicio y de hecho pues tiene mucho que ver con toda la producción de imágenes que se realizó. Y ahora, con vista a todas estas imágenes que se produjeron, me interesaría saber de que la autoproducción de el mismo Eichmann, todo ese material que hizo Eichmann de su propia persona para mostrarse como en otra luz, todo esto es muy importante y me parece muy interesante. Y mi pregunta es, ¿se sabe, por ejemplo, algo de que cómo los camarógrafos o también los manuscritos o las direcciones del director cómo eran las que decían, bueno, cómo se fueran a
a generar todas las imágenes. Y eso por un lado, y por otro lado, las imágenes del proceso que vemos después, donde vemos los testigos y cómo atestiguan. Aquí realmente hay condiciones muy dramáticas que realmente fueron, se tienen en este material fílmico y de imágenes. O sea que realmente esto nos genera una vida posterior cultural a todos estos hechos. Y la segunda pregunta es que muchas de las imágenes que se dieron durante el proceso se retomaron después del proceso. Por ejemplo, en la película de Hannah Arendt, aquí, por ejemplo, se ven muchas imágenes de la producción de aquel entonces, pero en muchas otras películas. El vecino alemán también. Ahí tenemos todas estas imágenes documentales permanentemente presentes. A mí me interesaría saber la investigación, y tú eres parte de esa investigación, donde eres muy activo. ¿Dónde se llega aquí al límite entre historia jurídica, historia mediática? Y cómo todos en medio de la ficción, cómo se tienen en cuenta todo este material fílmico. Bueno, estas dos preguntas. En cuanto a la rutina de la puesta en escena, Hurwitz mismo habló y él dijo, Hurwitz era un dictador de imagen. Es decir, lo que tenía Hurwitz en mano, él era el que determinó cómo iba a ser el output. Yo lo describía, él está en esta central, sentado en una central, aquí tiene las 4 televisores y dice, ajá, ahorita va a pasar algo. Entonces, Hurwitz decía, mira, tú vas a filmar esto, tú te vas a tal parte, etcétera, etcétera. Y él abordó esto diciendo que con base, no. Cuando yo miré los juicios de Nuremberg, finalmente iniciamos para ver cómo se llevó a cabo la parte jurídica y así pudimos tener acceso al material, o sea, de esta manera tuvimos el acceso al material. Entonces él decía, una de las cosas tiene que saberlas por intuición de lo que tiene que pasar, y ahí es cuando le dice, le da el orden a la cámara, mire, a esto lo tienes que filmar, tienes que ir a tal parte, etcétera. De tal manera que prácticamente él se cierra toda significación puesta en rutina, sino que él dice que, o sea, Hurwitz dice, bueno, no sé cómo decirlo, pero es como un domador que él con intuición ya como que prevé qué es lo que va a pasar y según eso también da las instrucciones de qué es lo que se debe filmar y cómo se debe filmar. O sea, su procedimiento es meramente intuitivo. Bueno, y en cuanto a la otra pregunta, las análisis con el material fílmico se orientan especialmente por lo que se tenía, pero yo digo que ellos como que exageraban. Quería también
tratar de que este realismo, que de hecho se daba a través de las imágenes, como exacerbarlo todavía, ese realismo. Y esto es una estrategia que tenía para que la propia ilustración, aún y si fuera tan simple, para volverla más auténtica. Bueno, pero hasta ahí yo diría esto. Pero yo diría que una persona que analiza todo este material original y fílmico va a tratar primero que todo de conocer cuál era el contexto original. Porque a nadie se le puede prohibir que este material sirva de inspiración, aún y si los resultados sean banales o sean totalmente diferentes. La producción de aquel entonces en Jerusalén, pero en Nuremberg realmente se vio de una manera muchísimo más fuerte, porque aquí se trataba de una administración militar. Estas imágenes, por supuesto, que tienen mucho efecto y muchas veces se toma para poder tener como un feedback con ese realismo de aquel entonces. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Ulrich Winzer. No sé si quieres hablar. Si no puedes, si no yo. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, voy a tratar de hacerlo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Esto me pareció súper interesante, ponencia. Pero yo tengo la pregunta. Usted habló sobre que este material fílmico o los documentales o hasta Nuremberg eran documentación y después o antes también de voluntades sirvieron como factores de legitimación. Pero a partir de qué punto realmente se convirtieron en factores de legitimación. Yo me lo puedo imaginar muy bien, pero se puede también medir el efecto de cuánto realmente todo ese material, acompañamiento fílmico, genera algo en cuanto a la argumentación, a la legitimación que se pueda determinar en el tiempo. Y por otro lado, es el concepto de la vida social de hecho, se genera como una impresión de derecho y de justicia cuando ven estas películas o este material fílmico. Entonces, y siempre se dice, bueno, el origen fue las leyes. ¿En qué momento todo este efecto se puede ver? Es un poco complicado. Para Nuremberg, eran los norteamericanos, era la única entidad que en el marco de nación de ocupación tenía este programa y los efectos de sus campañas mediáticas trataban de ellos de medirlo. Yo diría diría que los métodos de la investigación social empírica es pues cuestionable. Sí, por supuesto, ellos demuestran cierta disposición y curiosidad por parte de la población alemana, sobre todo lo que se mostró de los juicios de Nuremberg. Si miramos de cómo, quiénes eran los espectadores en los cines y el número de espectadores. La información en esta película llegó en 1947 a los cines, pero hay que decirlo que no fue bien comercializado. Había un noticiero semanal que era hecho por Estados Unidos y británico, y pues ahí se mostraban
partes de este material fílmico, pero la reacción a estos juicios de Nuremberg era de tal manera que se puede decir que la actitud de los alemanes, digamos, era de tal manera que entre más se procedía con los juicios de Nuremberg, tanto menos aumentaba la aprobación por parte de la población alemana. O sea, entre la aprobación por parte de la población alemana con el tiempo se mermaba. Entonces, una de las cosas que se decía, bueno, por ejemplo, de todo esto, los Estados Unidos querían mostrarse como un ente de Estado de Derecho, como un país democrático, que de por sí invirtió muchísimo dinero en esta guerra y ahora invirtió muchísimo como para demostrar que era legítimo lo que habían hecho y mostrar que eran tan democráticos. En Israel, primero que todo era un proceso para digamos, ver ellos su propio juicio. Si vemos los efectos del juicio de Jerusalén, entonces obtuvo eco en los Estados Unidos de Norteamérica. No se le puede olvidar que Estados Unidos está a miles de kilómetros y que los alemanes empezaron, fue 15 años o mucho más después, a mirar sus propias, digamos, memorias y mirar su propia cultura. Y sin embargo, y eso lo demuestra el rating que en Estados Unidos, la gente seguía este proceso y este rating demuestra que este proceso fue realmente muy importante en Estados Unidos, sobre todo. ¿Contesto con ello su pregunta? Sí, muchas gracias, muy interesante. Axel, también de mi parte, muchas gracias por esta ponencia tan importante. Me interesarían dos cosas. Si hay estudios frente a la información televisiva en Alemania y si del juicio Eichmann también se transmitió a la RDA, o sea, la antigua, y a otros, no solamente a la RDA, sino también a otros países del bloque del Este. ¿Y cómo fue la presentación mediática de los procesos de Frankfurt en comparación al juicio de Eichmann? Mire, tengo que decir que Milton Fruchtman decía que él vendió su material de video a 38 países. Y yo supongo que también había países del bloque del Este, pero no sé cuál. Pero lo que yo vi, la intensidad en la República Federal de Alemania sí fue grande a través del Norddeutsche Rundfunk, pero esto tiene que ver que en el Norddeutsche Rundfunk había en ese entonces gente muy progresiva y por supuesto Estados Unidos de Norteamérica. Yo, por ejemplo, no vi qué canales de televisión había en aquel entonces en Argentina. Habían dos, pero no pude mirar. O sea, yo investigué, pero no pude encontrar si realmente ellos también emitieron el juicio de Eichmann. O quizás estaban tan bravos que no quisieron mirar nada. Hay que decir que el juicio de Eichmann habían delegaciones de observadores de la República Federal de Alemania y de la RDA.
y la RDA quería lo que quería, tenía la esperanza de tener munición, y la República Federal de Alemania tenía muchísimo miedo de que aquí se ventilaran cosas que en ese momento, por ejemplo, estuvieran ocupados algunas funciones o posiciones en el Estado por personas que tuvieran que ver con ese juicio. Pero en Alemania Oriental a conciencia se miraba este juicio, pero no puedo decir nada, o sea, la RDA, de cómo fue el efecto mediático. Yo parto del 100% de que hubo información en la prensa escrita, pero exactamente qué pasó, cuáles fueron los efectos, no lo sé. Y la otra pregunta, si este patrón de presentación mediática fue también, tuvo influencia en los procesos de Frankfurt. En Israel y alrededor del juicio de Eichmann había información extra, o sea, más allá del juicio. Por ejemplo, había personas en las calles, yo hablé con ellas, o sea, se hablaba con ellas, no yo hablé con ellas, sino se hablaba con ellas, y pues se veía cómo era prácticamente el ambiente emotivo en Israel. En Frankfurt no se podía filmar, esa fue la gran primera diferencia. Teníamos la prohibición de filmar tanto imágenes como también la prohibición de grabar audio. Existen dos programas de televisión en Alemania donde realmente se mostró un reportaje en televisión, por ejemplo, por parte de dos perpetradores en campos de concentración. Pero si uno mira lo que pasó alrededor, por ejemplo, del proceso de Auschwitz, yo diría cada vez que se cumple un año más del proceso de Auschwitz, entonces ven entrevistas con Fritz Bauer, por ejemplo, en el sótano, muchas imágenes de blanco y negro que se muestran, o los acusados que le pegan al camarógrafo cuando salen de la audiencia. Ahí había mucha información y reportaje, pero digamos así, lo central de la información o del reportaje de los juicios contra Eichmann en Jerusalén era que Fruchtman, pero también Hurwitz, era realizar un documental desde el corazón del Holocausto, es decir, afirmaciones de testigos, documentarla en su completud. Él no solamente quería tener un efecto mediático breve, sino realmente quería generar un archivo que fuera útil para la historia, un archivo del Holocausto. Yo pienso que él de pronto no estaba tan interesado en el proceso mismo, sino su mayor interés era el efecto secundario. En Nuremberg, por ejemplo, se necesitaban testigos que explicaran cómo funcionaba la estructura en algunas organizaciones gubernamentales en la Alemania nacionalsocialista. Eran muy pocos los testigos. ¿Por qué? Porque ellos no sabían cómo funcionaban las cosas. Voy a decirlo de tal manera. Lo que se le reprochó a Eichmann era muy simple, por tanto el juicio era muy simple. ¿Pero qué se hizo? Los efectos de lo que Eichmann había ordenado a través de esa drástica, digamos, por su presencia, se quiso enfatizar esa drástica.
realmente lo que él decía, eso limita en obscenidad. O sea, y así, por ejemplo, en un juicio había que haber sacado al testigo de cuando él atestiguaba, porque realmente no aportaba nada. Entonces, lo importante, eso de esas, documentar esas memorias de los testigos de primera mano. Bueno, había otra pregunta. Yo pienso que es de un colega de Colombia que hizo aquí algunas preguntas o compartió información en el chat, y se trata de uno de los agentes de la Mossad, Grafit Eitan, que participó en el secuestro de Eichmann y que después en Colombia también trabajó en el ámbito de seguridad. Yo pienso que va la pregunta hacia esa dirección, pero ese no es competencia del señor Fisher, o sea, va en otra dirección. Voy a tratar de decir de que hubo un ex agente de Mossad que fue activo en Colombia y que era conocido, pero bueno, yo he tratado de mirar la información al respecto que pusieron aquí en el chat, como que se trataba de eso, pero si alguien quiere decir algo más en detalle al respecto. Y también se habló sobre la información alemana sobre el proceso de Eichmann. O sea, ahí dieron prácticamente una fuente que es la información alemana sobre el proceso de Eichmann y que fue publicado por Judith Kalbach. No se habló tanto sobre la transmisión en radiodifusión en Israel. No sé si es que no se dio mucho. ¿Tienes alguna información al respecto? Es decir, la presencia prácticamente, la presencia, el presente absoluto. Porque, pues, tal y como tú lo ilustraste, eso fue sorprendente de ver todo el despliegue para la producción de imágenes y que también utilizaron un monasterio y que además con dos, que también aún y con cierta dilación se veía en otro continente. Pero sí me interesaría saber sobre esta parte de la radiodifusión y cómo el material fílmico fue comentado, cómo fue comentado todo este material fílmico. Eso sí me interesaría de cara a la reacción de, por ejemplo, la manera como respondía Eichmann a las preguntas que se hacía. Y si este material fílmico también estaba acompañado o iba acompañado por algún comentador. ¿A qué quieres saber? Que si, por ejemplo, en la televisión si había un comentador que comentaba eso. Sí, por supuesto. Tú quieres referirte como a un comentario en el deporte, entonces de que en los eventos deportivos que alguien dice Eichmann se mueve o se contorsiona, etcétera. No. Esto no, pero aquí lo que habían eran muchas imágenes que generaban como un ambiente, ¿no? Pero comentar, que yo supiera que hubiese alguien que lo comentara, no. En la radiodifusión, el propio Israel
Sí, por supuesto. Yo pienso que también lo más importante, lo más actual, yo me imagino que cada tantas horas se emitía por la radiodifusión. Como en Nuremberg, en los juicios de Nuremberg, lo más actual se informa, por supuesto, pero se informaba por radiodifusión, pero los mucho más detallados era por la prensa escrita. Eran los que, digamos, manejaban con mayor profundidad el juicio. Se podía escuchar la radio, pero la actitud receptora era seguramente que varias personas se sentaban a escuchar conjuntamente lo que se decía por radio, como también se hizo en el monasterio allá en Jerusalén. Pero por supuesto que la radiodifusión, yo estoy convencido que debía dar pues siempre la más importante, pero no lo conozco. O sea, no he escuchado de eso. Bueno, Axel, hasta donde yo puedo mirar no hay más preguntas y ya hemos avanzado bastante en el tiempo. Entonces, por lo tanto, nuevamente, muchísimas gracias por todo este material informativo y esta ponencia tan amplia. Muchísimas gracias. Y entonces quiero darle la palabra a Christian Ernst y él va a comentar cómo vamos a seguir la semana entrante, cómo vamos a continuar. Bueno, la semana entrante vamos a ir al Brasil con Helmut Galle, que es de la Universidad de Sao Paulo, va a hablar sobre los documentos que dejó Joseph Mengele sobre los intentos de autojustificación, y luego también Oliver Lubrecht de la Universidad de Basilea, el caso Mengele en literatura y en película, en cine. Vamos a tener solamente en alemán la próxima vez, no va a haber interpretación, pero por lo menos vamos a poner subtítulos en portugués, de tal manera que pues se puede leer en Sudamérica. Bueno, muchísimas gracias por todo su interés y nos vemos ojalá la semana entrante. Gracias, adiós. Ich danke. Dann nochmal Nathalie Le Boudec. Auch wenn die Verhandlungen im Ausschussprozess nicht verfilmt wurden, wurde im Fernsehen und Rundfunk intensiv darüber berichtet. Genau. Axel Eckelbrecht für die NDR mit der Reihe Vergangenheit vor Gericht. Genau, das vielleicht nochmal ein interessanter Hinweis. Eigentlich müsste man diese Chat-Geschichten auch speichern. Das wäre ganz interessant. Da kommen viele Informationen immer auch. Genau, die werden auch automatisch gespeichert in der Aufzeichnung. Ach so, okay, das ist gut. Ich habe den José Becerra, der hatte noch die Hand gehoben. Ich habe den mal hier befördert zum Diskussionsteilnehmer. Okay. Und gucke jetzt mal gerade, dass ich die, wenn noch jemand anders sich einschalten will, dann also noch Redebedarf hat, wir können gerne noch zur Nachbesprechung Menschen zum Diskussionsteilnehmer, zur Diskussionsteilnehmerin befördern. Axel, bevor die Frage jetzt kommt, nochmal danke, und wir telefonieren dann wahrscheinlich auch die Tage. Ne? Aber ich denke mal,
ich krieg mein Hühnchen noch nicht, oder? Wir können ja mal kurz warten. Die Teilnehmenden, die noch da sind, dass wir noch eine Nachbesprechung machen können. Bueno, hay algunos todavía participantes. Genau. Vielleicht auch, ich weiß Jetzt nicht, ob, hier unter uns, aber den José Becerra, vielleicht lassen wir den noch kurz zu Wort kommen. wollen wir die Übersetzung ausschalten und versuchen Genau. dann hier simultan? Podemos Ja? hablar en español. Sí. Ich weiß nicht, ob er es hört, deswegen, vielleicht ist er noch im José? Deutsch. José, ¿quieres formular tu pregunta? Hola. Vielleicht hört er es nicht, weil er im spanischen Kanal ist. Ich kann es ja mal auf Spanisch sagen. José, usted quería formular una pregunta. Si quiere, puede formularla. ¿Usted todavía está aquí? ¿Aló? Ja, ich höre Sie jetzt, der Chris, am besten. Also ich habe es einfach auf Spanisch wiedergegeben, was Sie gesagt haben, damit, okay. ja, ich habe es übersetzt. Also, Okay, gut. oder, das, ja, aber, Señor José, usted Okay, die todavía está Übersetzerin ahí. ist auch noch Frau Si quiere- Rodriguez und hat es übersetzt gerade an. Si quiere Becerra. formular su pregunta, con mucho gusto lo puede hacer. Mal schauen, ob noch was kommt. No, no hay. ¿Aló? ¿Aló? Gut. Okay. Vielleicht auch nicht. Sentimos mucho que esas. Vielleicht hat er sich einfach ein Bier geholt und oder die Hand war für den Kellner gemeint. Stimmt, so wie du auch gern jetzt das Hühnchen bestellen würdest. Ne? Na, ich würde jetzt erstmal ein Bier trinken. Aber also wirklich, das ist super Material, also unglaublich. Ne? Ich meine, mich hat jetzt natürlich nochmal so ein bisschen das Nachleben in den fiktionalen Sachen, Filmen quasi interessiert, aber das ist ein sehr, sehr weites Feld. Ne? Aber es ist ja schon, ich glaube, Bueno, el señor das, was du Isel dazu dice que gesagt a hast, él das de ist lo auch que le so das interesa Zentrale. mucho Das es, dient por einfach, supuesto, todo ja, esto, so den digamos, todo este Realitätseffekt material que irgendwie es zu unterstreichen. supremamente detallado y es amplio, digamos, en el contexto ficcional. Ach so, nein, okay. Ne? Ich meine, in dem Hannah Arendt-Film gibt es ja dann so die Situation, dass quasi Mitschnitte vom Verfahren gezeigt werden und dann der Schwenk ins Publikum und das ist dann quasi so das Gedrehte von Trotta, wo halt die Arendt dann drin sitzt oder die Schauspielerin so, ne? Wo das hin und her switcht quasi zwischen den Dokumentaraufnahmen und das ist so ein bisschen Kontrast, der da auch geschaffen wird. Ne? Das ist ja auch kein seltenes Manöver, muss man sagen. Das passiert ja häufiger. Also das ist ja auch ganz, ja, kann man so machen. Also ich finde es natürlich witziger, wenn die das nachbauen. Ne? Also es gibt ja einen so einen, von Stanley Kramer, diesen Nürnberg-Film, wo sie da auch alles nachgebaut haben, aber halt lustigerweise falsch nachgebaut haben. Das ist natürlich viel spannender. Aber der beste ist eigentlich, ich weiß nicht, kennst du, ach Gott, wie heißt der nochmal, dieser ganz roughe Typ. Das ist ein amerikanischer Regisseur, ach Gott. Der hat auch, ach Gott, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, der hat einen Film gemacht, eben über Nürnberg, wo also ganz kurz geht es um ein deutsches Mädchen, die sich in einen Amerikaner verliebt, in Nürnberg und da ist auch einmal bei den Nürnberger Prozessen, das ist einfach so irgend so ein Gerichtsraum halt so im Mittleren Westen gefilmt und das ist der Gerichtsraum halt in Nürnberg. Das ist ja mit Abstand coolstes Enactment, was ich überhaupt je gesehen habe. Das ist witzig. Das kannte ich gar nicht, nee. Und nee, aber ich glaube, von dem Eichmann-Prozess gibt es tatsächlich keine Fiktion, also wüsste ich jetzt zumindest nicht. Ich kenne auch nicht die ganze Filmografie. Gibt es nicht so einen Film über Mengele, was passiert wäre, wenn Mengele einen Prozess gemacht worden wäre? Und das orientiert sich doch aber auch an so, ich glaube, da ist auch so eine Nummer mit so einem Glaskasten drin. Ne? Das ist auch so eine Fiktionalisierung. Und dann gibt es natürlich diesen Film von Ayaz Siwan,
Der ist ja eine wirkliche Fiktionalisierung. Das Geile ist aber natürlich, dass er das mit diesem dokumentarischen Material macht. Mhm. Also der nimmt dieses dokumentarische Material und verfremdet es total. Und dann kommen so Konstellationen zwischen dem Hausner und dem Eichmann raus, die es so nie gegeben hat, aber die so eine Konfrontation, wie soll ich sagen, inszenieren letztendlich, die es nie gegeben hat eigentlich. Ja, okay. Und das Problem ist halt bei dem Film, deswegen hätte ich eigentlich noch sagen wollen, dass der Film ist ein ganz schlechtes Beispiel dafür, den hatte ich ja auch noch als Output angeführt, dass, also der Typ ist total schräg, dieser Ayal Sivan, der ist wohl so in so einer Ganz kurz, weil Frau Gabriel Anti-Israel